cuando el Espíritu Santo está en este lugar, todas las cosas son posibles. El cojo salta, el mudo habla. Los milagros que son imposibles para nuestra mente se hacen realidad. Así que repita conmigo. El cojo saltará, el mudo hablará, porque quien lleva el manto ya está en este lugar. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque quien lleva el manto ya está en este lugar. El cojo saltará, el mudo hablará, porque quien lleva el manto sanará y libertará. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque el Espíritu Santo ya está en este lugar. El cojo saltará, el mudo hablará, porque quien lleva el manto sanará y libertará. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque el Espíritu Santo sanará y libertará. Y al tocar el borde del manto del Rey, hay sanidad, salvación y libertad. Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy. Y al tocar el borde del manto del Rey, hay sanidad, salvación y libertad. Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy. Ha llegado el Maestro, de él salió virtud, de él salió virtud. Sanidad traerá por este lugar, y hoy libres seremos, y hoy libres seremos. Déjate arropar por el manto de Jesús. Al tocar el borde del manto de él, hay libertad, sanación y vida eterna. Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy. Y al tocar el borde del manto del Rey, hay sanidad, salvación
recuerdo que cuando estaba en esos días, y me perdonan, pero cuando estaba en esos días de recuperación, yo cantaba esta canción porque me sentía atada, me sentía sola, porque a veces Dios se calla, ¿saben? A veces Dios se calla y está en silencio para probarnos a nosotros. Yo recuerdo que me sentía atada de manos, porque una de las cosas que yo descubrí que más amo es estar aquí, adorando al Señor, y estar sin poder hacerlo antes. Y estar antes de eso y después de eso sin poder hacerlo me pegó mucho. Sentimentalmente me sentía muy, muy mal. Y en mi mente había muchas cosas que jugaban en contra, porque mi mente también me decía, y muchos les ha pasado aquí que se enojan con el Señor y dicen, si yo te adoro, ¿por qué me pasa esto? Si yo te adoro, ¿por qué no haces el milagro? ¿Por qué no nos evitamos ir a un quirófano y estar normal? Porque tú eres grande, tú haces todo, ¿por qué no lo hiciste? Y durante la recuperación yo me preguntaba mucho, porque estar encerrado en un cuarto sin poder hacer nada, ver a las muchachas haciendo actividades, ver a los jóvenes haciendo actividades y no poder estar ahí, es fuerte. Yo desde que llegué a esta casa me siento en familia, y estar de lejos de la familia es muy, muy triste. Pues. Yo sabía que esto iba a pasar rápido, y luego comprendí que en Dios hay liberación, porque Dios permite las cosas con un propósito. Todo lo que tenemos en la vida, Dios lo permite con un propósito. Y yo sé que quizás no es un cáncer o no es otra enfermedad, pero dentro de esa sanación, dentro de la glorificación de Dios, dentro de ese proceso, aprendí muchas cosas. Y una de las cosas es que cuando Dios calla es porque está trabajando en ti. Y una de las cosas donde yo me refugié fue en la adoración. Yo me acuerdo que un domingo mi papá y mi mamá vinieron a la iglesia y yo me quedé sola total, porque no podía salir, me tenía que cuidar. Y yo le reclamaba a Dios, pero mi mente como que hubo un shock. Y me dije, ¿por qué no adoras a Dios en vez de reclamarle? Y una de las canciones que yo cantaba, me atreví a cantar cuando no podía, era esta, El manto del rey. Y me acordaba en las primicias lo que estuvieron presentes, que las muchachas lo danzaban. Entonces yo decía, el manto del rey hay que tocarlo. A veces nosotros nos quedamos sentados sin buscarlo, pero esa mujer que tenía el flujo de sangre buscó a Dios. Y quizás eso me faltaba, buscarlo un poco más. Porque créanme, estar en mi habitación hizo y me obligó y me hizo reflexionar que tenía que estar dentro de la presencia de Dios para poder fortalecerme y poder superar todas las adversidades que en algún momento en nuestras vidas lleguen. Y esto nos sirve para que las personas que vienen a futuro nosotros podamos tener una palabra y darles de eso. Porque a veces nosotros adoramos aquí y a veces no recibimos mucho. Nosotros siempre estamos en una posición de adorarles para que ustedes reciban y para que otros reciban. Pero el adorador muchas veces no recibe. Y créanme que yo recibí mucho estando en la recuperación. Y yo le doy gracias a Dios que hoy de nuevo estoy aquí. Porque sé que este es mi lugar. Porque sé que Dios se va a glorificar en cada uno de los jóvenes que estamos aquí. Y yo quiero que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias y busquemos un salmo. Salmo 3. Cuando lo hayan encontrado, digan un amén, un aleluya. Leo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios.
Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y el que me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de mi gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Salvación de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Este es un salmo que me llama mucho la atención, porque este es el rey David, ¿verdad? En su adversidad, cuando uno de los suyos, se pueden sentar los que quieran sentarse, uno de los suyos se levantó contra él. Y me supongo que en ese momento David se sentía abrumado, porque imagínense que uno de los suyos, un hijo de los suyos, se levante contra usted a quitarle el trono, o qué sé yo. Hacerle algo malo, a traicionarlo. Y aún así, David en ese momento se levantó y adoró, porque esto me supongo que es un intento de escribir una canción dentro de la adversidad que él estaba pasando. Y yo me imagino que David en ese momento le reclamaba y a la vez adoraba al Señor porque estaba molesto. Porque me supongo que, imagínese que uno de los suyos lo traiciona. ¿Cómo se sentiría usted? Mal, ¿verdad? Y aún así, David se refugió en la adoración. Y parte de mi testimonio es que, aunque me costaba mucho, yo me refugié en la adoración. Aunque no podía cantar, aún así lo hacía, no así físicamente, pero dentro de mí, yo sentía que aún adoraba al Señor. Y me costó muchísimo, me costó mucho aceptar que eso estaba pasando, me costó, mejor dicho, me costaron muchas cosas en cuanto a lo emocional. Tuve una temporada donde me sentía molesta, no sabía por qué me sentía molesta. Eso afectó muchas áreas de mi vida, emocionalmente, espiritualmente y pues sentimentalmente también. Y la única solución que yo encontré en ese momento es adorarle al Señor. Y yo me puse a pensar y escuchaba una predica que decía que muchas veces nosotros estamos pidiendo un milagro, ¿verdad? Estamos pidiendo un milagro físico quizás, ¿verdad? Pidiendo un milagro físico y nosotros damos gracias por ese milagro físico. Pero también tenemos que tener claro que existen milagros espirituales de sanación, porque muchos de nosotros estamos heridos por muchas cosas, tanto aquí dentro de la iglesia, tanto fuera, y siempre estamos buscando la manera de sanarnos. Y cuando Dios lo hace, eso también es un milagro. Y también lo pude ver en mí. Y yo decía, ¿por qué no dar gracias a Dios por el milagro espiritual que hizo en mi vida? Porque estamos heridos, a veces no nos damos cuenta y nos herimos, o nos hieren, o nosotros herimos. Y tenemos que encontrar la manera de acercarnos un poco más a Dios. Y yo, vuelvo y repito, también recibí un milagro espiritual, que fue acercarme y sentir que lo que estaba dejando pasar, que Dios quería entregarme, quitarlo. Muchas cosas en mi vida se fueron de mi pasado en ese momento, porque cuando nosotros tenemos un pasado, sea bueno, mayormente malo, siempre nos cuestionamos a sí mismos. ¿Por qué? Porque sentimos que no somos dignos de su presencia, sentimos que no somos dignos de su amor, de su misericordia. Pero créame, Dios es un Dios tan bondadoso que tiene el amor suficiente para quitar eso y poner un nuevo amor en ti. Y eso
engloba tanto los sentimientos como la vida física, como todo, todo. Cuando tienes algo que aún no sueltas, lo aferras tanto. Yo vi una imagen que agarraban, una mano estaba agarrando una cuerda y estaba tan aferrada a la cuerda que la mano se dio. A veces nosotros tenemos que soltar eso porque esas cosas que aún tenemos en nosotros aún nos hieren, aún nos lastiman y nos estamos teniéndolas ahí. No podemos soltarlas para que lo que Dios tiene en nuestras vidas pueda entrar. Y eso me pasaba a mí. A veces no soltaba lo que en el pasado alguna vez me hirió, alguna vez me lastimó, o quizás cosas que cometí, o todo cuando me alejé de Dios, o todo eso me hacía sentir que yo no era digna de su amor. Pero me tocó soltarlo para poder recibir de Él lo que ahora siento. Y yo creo en un Dios tan grande que si usted siente eso, es hora de soltarlo. Es hora de liberarse de lo que no está dejando que Dios entre. Y pues yo le doy gracias a todas las personas que oraron por mí, que oraron por mi familia, que estuvieron ahí apoyándonos en ese momento, porque quizás no me di cuenta hasta ahora. Y yo de verdad les agradezco mucho a esta casa por ser como son, por crear una familia y por hacernos sentir en casa. Como les dije, cuando estuve tiempo en recuperación los extrañé muchísimo, mucho los extrañé, porque me hacía falta estar aquí, me hacía falta compartir, me hacía falta adorar, me hacía falta muchas cosas. Pero dentro de todo eso, le doy gracias a Dios, porque ahora estamos acá, adorando y glorificando el nombre de Dios. Y como les decía, en ese momento me sentía sola, pero también comprendí que las cuerdas de amor del Señor me sostenían. ¿Se ha sentido así como que tambalea? Bueno, en ese momento yo sentí que Dios agarró esas cuerdas de amor y me sostuvo todo ese momento. Porque dice la palabra que sus cuerdas de amor nos sostienen. Y como dice la canción del cantante Julio Melgar, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Así me sentía yo. Cuando yo comenzaba a cantar esa canción en mi habitación, esas cosas que turbaban mi mente se iban. Sentía la paz que tanto había anhelado hace muchísimo tiempo. Sentía la tranquilidad que tanto necesitaba en ese momento, porque créame, la mente es poderosa. La mente te engaña, la mente te traiciona muchas veces y te hacen creer cosas que no son. O te engaña al momento de que si te habla Dios, tú crees que no es Él. Pero créame, cuando usted siente que la presencia de Dios está con usted, es Él, no hay otro. Porque Dios está con nosotros las 24 horas del día, 24 todos los días de la semana, todos los años. Y a veces sentimos que Dios se calla, como decía al principio. Pero es porque está preparando cosas mayores para nuestras vidas. Cosas que quizás ahora no entendemos, pero más adelante sí podemos entender. Y yo ahora lo entiendo. Entiendo que Dios tenía un propósito en mi vida para aprender lo que siento ahora. Quizás me falte mucho, yo soy muy joven y todos los que estamos aquí, cada día aprendemos algo nuevo de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos y créanme, es difícil aceptar la voluntad de Dios, aceptar su propósito, porque cuando estamos dentro del propósito de Dios, no hay cosa, nada que pueda separarnos de eso. Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, somos sellados por Dios, no hay nada en el mundo que pueda separarnos de ese propósito. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos marcados desde el nacimiento. Nosotros somos, Dios nos conoce desde antes de nacer, desde el vientre de nuestras madres. Y pues cuando usted cree que va a apartarse
o va a alejarse del propósito de Dios está muy equivocado. Lo digo por experiencia, porque en algún momento yo me aparté y me alejé de Dios. Y literalmente yo me escondía de Dios. Yo no quería que Dios me hablara, yo no quería que Dios me dijera esto, yo no quería ir a la iglesia, nada, nada. Pero Dios es tan, Dios mío, digamos que existente, que Dios me siguió. A donde sea que yo iba, Dios me seguía y me hablaba, y Dios me hacía esto y no sé qué. Y yo dije, Dios mío, ya déjame quieta. Literal, esas fueron mis palabras, no quiero nada contigo. Pero es tan increíble que Dios utiliza a las personas menos esperadas para hablar. Me acuerdo que una vez salimos justamente de un servicio de aquí y fuimos a comer y una persona que yo menos esperaba me habló y me dijo que no podía seguir así, que Dios tenía un propósito, que ese propósito tenía que cumplirse, que si me escondía debajo de las piedras Dios me iba a buscar ahí porque tenía un propósito y cada uno aquí tenemos un propósito. Y como decía una de las canciones que bailaban las muchachas, muchas personas o muchas adversidades, muchas cosas hacen o quieren que ese propósito en Dios no se cumpla. Y créanme, el diablo las personas utilizadas por el enemigo van a querer tropezar o ser piedra de tropiezo para que ese propósito no se cumpla en nuestras vidas. Y muchas cosas pueden pasar. Pueden pasar enfermedades, pueden pasar dificultades, pueden pasar muchas cosas para que ese propósito no llegue a tu vida. Pero créanme, el propósito de Dios no se va a cumplir en usted. Claro, si usted lo cree también, porque eso va en nosotros. Dios es un Dios caballeroso. No se queda con nada. Si usted cree, si usted está dispuesto a dejar que las cosas se cumplan, el propósito de Dios se cumpla en su vida, tiene que abrir su corazón. Y aunque vengan muchas dificultades, tienes que estar confiado en Dios. Y créanme, taparse los ojos y dejar que Dios obre tampoco es fácil. Porque uno es humano, uno entra en desesperación. ¿Por qué tú no haces esto si yo te estoy adorando? ¿Por qué me pasan estas cosas si yo te estoy sirviendo? Pero cada cosa nos enseñan en nuestras vidas y mucho más las cosas que Dios tiene en nuestras vidas. Y cuando pasan esas cosas, valga la redundancia, es porque Dios está obrando una área en nuestras vidas que aún falta, que aún le falta por mejorar, aún le falta por crecer. Pero tenemos que estar confiados en el Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y como decía ese salmo, me supongo que David dejó todo eso en manos de Dios, porque él sabía que Dios iba a obrar por él, porque él sabía que en cualquier momento esas cosas se iban a ir o que él iba a tener la victoria. ¿Cuántos creen que agarrados de Dios tenemos victoria? Y yo les voy a confesar algo. Yo no tenía preparado nada. De hecho, no había leído absolutamente nada de la Biblia, no sabía cómo expresarme hacia ustedes desde mi punto de vista de lo que Dios había hecho en mi vida. Y apenas comencé el servicio, busqué ese salmo y dije, porque Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Y yo no sé qué momento o qué tengas tú por dentro que no estás soltando o que no has dejado ir, pero es hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Y hay que despojarnos de lo malo para que lo bueno entre. Porque créanme, Dios tiene muchas cosas grandes con cada una de las personas que estamos aquí. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos una promesa. Y Dios va a cumplir su promesa sí o sí. Pero va a depender de nosotros. Va a depender de lo que tengamos dispuesto en nuestro corazón, va a depender de dejar la confianza en Él, dejar la confianza en Él y hacer que Él obre como Él quiera. Y yo sé que es difícil, yo sé que es difícil dejar todo en manos de Dios, pero tarde o temprano Dios va a obrar en tu vida. Dios va a obrar en tu familia, va a obrar en tu trabajo, va a obrar en todas las áreas necesarias que Él tenga para ti.
Y pues en este caso yo me refugié en la adoración y yo sé que Dios obró en mi vida y obró en la vida de mi familia, porque todos aprendimos algo. Y ahora yo le doy gracias a Dios porque el manto del rey ha llegado a nuestras vidas y a mi vida. ¿Cuánto cree que el manto del rey ha llegado? Porque el manto del rey se pasea y hay que tocarlo, hay que aprovechar que está aquí para tocarlo. Aprovecha ese momento de adoración para acercarse más a Dios y soltar y despojarse de todo lo que está dañando tu vida. Y vuelvo y repito, para que Dios te entre y ponga en ti lo que es necesario. Yo les invito a que se pongan de pie otra vez, porque sé que Dios tiene algo grande con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cuando el Espíritu Santo está en este lugar, muchas cosas pasan. Y yo aprendí algo, que es cuando yo pongo mi disposición a Él, no importando qué, porque muchas veces nos cohibimos. Ah, no, porque si me ven llorando me da pena, no quiero que me vean llorando. Ay, van a creer que soy muy sensible. Créanme, yo soy muy sensible. Pero cuando Dios toca, no hay más nada que querramos en ese momento que Dios siga llenando nuestras vidas. Que Dios siga llenando lo que hace falta. Porque me supongo que todos aquí alguna vez nos sentimos vacíos con el vaso o la vasija medio llena, vacía, un poquito llena. Pero hoy el Espíritu Santo está aquí en este lugar para llenar esa vasija, para sanar, para libertar, para que nos limpie de todo lo que alguna vez usted haya sentido que necesita que se limpie. No lo sé, yo no sé qué pasa por su mente, yo no conozco sus corazones, pero Dios sí los conoce. Así que levante sus manos. Y aunque a veces cueste, dígale algo bonito al Señor. Dígale, Señor, transforma mi vida, transforma mi espíritu, dame fuerzas nuevas. Transforma nuestros corazones. Límpianos, Espíritu Santo.